Buenos días, señoras y señores abogados. Continuando con el diplomado en Derechos Humanos, Derecho Constitucional y Procesal Constitucional, el día de hoy el expositor es el doctor Luis Marril del Águila. Su tema es los derechos políticos en la Constitución de 1993. El doctor es catedrático de Teoría del Estado y Derecho Constitucional en las Facultades de Derecho de la Universidad San Martín de Porres y la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Es viceministro de Justicia. Es asesor del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. Es presidente de la Comisión de Estudios de Derechos Electorales. Su tema de hoy es los derechos políticos en la Constitución de 1993. Con ustedes el doctor Luis Marril del Águila. Muy buenos días, colegas. Mis primeras palabras para agradecer a la Dirección de Derechos Humanos de nuestro Colegio de Abogados por permitirme estar con ustedes unos breves minutos para formular algunas reflexiones en torno al capítulo 3 del título primero de nuestra Constitución vigente y para hacer un ejercicio que creo no se ha venido realizando a lo largo de este año a propósito de un evento que resulta sin duda importante para el quehacer jurídico y político de nuestra patria, que es la conmemoración de los 20 años de vigencia de nuestra Constitución política. Y digo conmemoración y no celebración porque eso va a depender desde el ángulo o del punto de vista que tengamos en relación a la Constitución de 1993. Pero sin duda, tanto para el ámbito ciudadano, político, como específicamente para el ámbito jurídico, la vigencia durante 2 décadas de una Constitución política debe motivar una reflexión, un balance de cómo se ha venido aplicando y cuáles han sido los alcances del texto fundamental de la norma primaria que rige el ordenamiento jurídico del Estado, al margen de cuál pueda ser nuestra valoración sobre su origen y sobre su contenido. Y creo que eso es lo que ha faltado en el ambiente, por lo menos jurídico, porque no se han realizado ningún tipo de evento que apunte a hacer un enjuiciamiento jurídico-político, un balance de cómo nos ha ido a partir de 1993 en términos constitucionales, en términos políticos. Cuando cumple 10 años el Código Civil, el Código Penal, el Código Procesal, sin duda, y como debe ser, los colegios profesionales, las facultades de Derecho, suelen hacer congresos, convenciones o eventos que lo analicen. Eso no ha ocurrido con nuestra Constitución. Ciertamente tampoco lo ha hecho el Colegio de Abogados, pero estos espacios creo que pueden permitir formular algunas reflexiones sobre nuestra Constitución. Y eso es un poco lo que quiero compartir con ustedes en relación a un punto específico de ella, que es el que se me ha solicitado, que es el tema de los derechos políticos, y sobre todo y fundamentalmente en lo referido a los mecanismos de participación y control político. Nosotros estamos definidos, como todos sabemos, como un Estado democrático y social de derecho. Y como Estado democrático, sin duda, una de las características es la participación política. La democracia supone, entre otras características, la participación política, la representación política. Hay algunos modelos constitucionales, hay algunos modelos políticos que a la democracia representativa le adicionan mecanismos de democracia directa en la que los ciudadanos, sin intermediarios, sin compromisarios, puedan tomar decisiones políticas o ejercer control directo respecto de quienes toman. Y eso es lo que ha recogido nuestra Constitución de 1993. Sin duda, para muchos, la Constitución de 1979, que precedió a la vigente,
es, si no la mejor elaborada, una de las mejores elaboradas de las constituciones que han regido en el Perú desde 1823. Pero si tuviéramos que hacer un cotejo entre la Constitución del 79 y la Constitución del 93, sin que esto suponga valorar la Constitución del 93 por encima de la del 79, creo que en uno de los aspectos que resalta la Constitución vigente es en el tema de la democracia directa, en los temas de participación y control político. Si algo hay que juzgar de la Constitución del 79, si algo hay que señalar como un aspecto que le faltó cubrir a la Constitución del 79, fue justamente incorporar procedimientos, mecanismos o derechos que permitan a los ciudadanos participar en los asuntos públicos de manera directa. Y contrario a eso, si algo hay que resaltar y rescatar de esta Constitución vigente, la de 1993, es sin duda la incorporación de mecanismos que permiten la actuación de los ciudadanos en la vida política de manera directa, vuelvo a insistir. Y es el artículo 30 de la Constitución que establece algunos de estos mecanismos, que luego han sido materia de desarrollo constitucional a través de la ley de 26.300. Este artículo establece que los ciudadanos podemos participar directamente en los asuntos públicos del Estado a través de la iniciativa legislativa popular, el referéndum, la revocación de autoridades, la remoción de autoridades y la demanda de rendición de cuentas. Ciertamente también este artículo alude al derecho de sufragio, tanto el activo y pasivo, como un derecho emblemático y per se de naturaleza político. Pero yo me quiero circunscribir a estos 5 derechos que he mencionado. Y podemos dividirlos y separarlos en lo que son propiamente derechos de participación y los que son derechos de control. Dentro de los derechos de participación, que como su propio nombre se puede inferir, atienden a la facultad y a los atributos que tenemos las personas que ostentamos la condición de ciudadanos para participar en los asuntos públicos directamente y sin intermediarios, encontramos la iniciativa legislativa, o en términos de ciencia política, la iniciativa popular y el referéndum. Y dentro del grupo de derechos de control ciudadano, que habilitan a los ciudadanos a poder ejercer fiscalización, control, seguimiento de la actuación de nuestras autoridades en el ámbito político, se encuentran la revocación, la remoción y la demanda de rendición de cuentas. Algunas consideraciones constitucionales, doctrinarias y legislativas en relación a cada uno de estos derechos. Todos sabemos, como abogados que somos, que la iniciativa legislativa supone esa facultad de elaborar y presentar proyectos de ley. La propia Constitución, en el artículo 107, establece que tienen derecho de iniciativa el presidente de la República y los congresistas, pero también señala que ejercen el derecho de iniciativa los otros poderes del Estado, los órganos constitucionalmente autónomos, los gobiernos locales y regionales, los colegios profesionales, pero en las materias que son de su competencia. Y finalmente señala que también tienen derecho de iniciativa los ciudadanos conforme a ley. Es a esta última referencia a lo que alude el artículo 30 cuando habla de iniciativa legislativa popular, al derecho que tenemos los ciudadanos de manera colectiva de participar en el proceso de formulación de las leyes, elaborando proyectos de leyes. Este derecho político, que además es un mecanismo de democracia directa, de acuerdo a la Ley de Derechos de Participación y Control Ciudadano, supone el lleno de algunos requisitos. El primero de ellos es la presentación de un proyecto de ley articulado.
¿Qué cosa es un proyecto de ley articulado? A manera de recuerdo, hay dos tipos de proyectos de ley, que son los proyectos articulados y no articulados. Los articulados son aquellos que contienen toda la estructura de lo que supone un proyecto de ley. Me estoy refiriendo a la exposición de motivos, al desarrollo de los artículos que se proponen en el proyecto de ley, del análisis costo-beneficio, etcétera, etcétera. Ese es un proyecto de ley articulado. Y un proyecto de ley no articulado es la que se reduce en buena cuenta a una exposición de motivos, es decir, la formulación de una propuesta temática legislativa, es decir, la exposición de un tema que requiere ser legislado y las razones por las cuales debe ser legislado, pero no contiene análisis costo-beneficio, no contiene los artículos específicamente detallados. La ley en el Perú exige que las iniciativas en el ejercicio de este derecho político tienen que ser articuladas y que además deben estar acompañadas y respaldadas por un número de adherentes, de ciudadanos que la respalden. Y ese número es el 0.3% del electorado a nivel nacional. Cumplido este requisito, que ciertamente es ponderado, evaluado por el órgano electoral correspondiente, la verificación de la firma, RENIEC, y la decisión final, el Jurado Nacional de Elecciones, cumplido este requisito, el proyecto es remitido al Poder Legislativo a efecto de que éste lo debata dentro de los 120 días siguientes a la recepción del proyecto. Vale decir que el funcionamiento de este mecanismo de democracia directa supone de que el Congreso se ve obligado a debatir el proyecto de ley presentado por los ciudadanos que han cumplido los requisitos que he señalado. Ojo, debatirlo, no aprobarlo, porque la aprobación ya se encuentra dentro del ámbito de las potestades que tiene el Congreso. Y acá va mi primera reflexión en relación a este derecho político. Creo que la ley debería incorporar un apremio efectivo, real, al Congreso de la República en caso no cumpliera con someter a debate la iniciativa legislativa que ha cumplido los requisitos, porque si ciertamente la ley establece que cumplido los requisitos el Congreso debe debatirlo en el lapso de 120 días, no señala qué ocurre o qué apremios se aplican de no ser debatidos. Por ejemplo, actualmente hay un proyecto de ley que ha nacido en el ejercicio justamente de este derecho político y que ha sido impulsado y motivado por un colectivo de ciudadanos liderados por el colega y destacado constitucionalista Alberto Borea Odría. Esta iniciativa legislativa plantea básicamente dos cosas. Primero, la reforma total por parte del Congreso de la Constitución vigente, ¿no?, tomando como base la Constitución de 1979. Y para eso le establece el proyecto un plazo, un año. Y dos, de no cumplir el Congreso con la reforma total de la Constitución en ese lapso de un año, establece de que el presidente de la República deberá convocar a una asamblea constituyente para que ésta se ocupe de dictar una nueva constitución. Esta iniciativa ya cumplió el requisito de las firmas que han sido validadas por el órgano electoral. El Congreso de la República ya lo recepcionó e incluso ha publicado el proyecto en el diario oficial El Peruano. Y si mis cálculos no son equivocados, los 120 días ya vencieron. Y nadie lo ha debatido, o en todo caso estaría por vencerse. Yo recuerdo haber hecho un cálculo de cuándo se cumplían los 120 días y para mí ya vencieron, pero no hay cuándo lo debatan. Entonces la pregunta es, ¿y qué ocurre si el Congreso lo encarpeta y no lo debate? No hay nada que establezca en la ley. Considero que para que este derecho no sea un derecho ineficaz
que simplemente quede en una mera retórica jurídica, y las expectativas ciudadanas de elaborar y presentar un proyecto de ley queden desatendidas. Considero que debería aplicarse un apremio, que podría ser que si el Congreso de la República no cumple con debatir dentro del plazo que la propia ley le impone, el proyecto de ley debería considerarse como aprobado de manera automática, una suerte de silencio positivo, ¿no? Eso creo que obligaría al Congreso, ¿no?, a la representación política, a tomar en serio cuáles son las iniciativas que tienen los ciudadanos. Correcto, si las iniciativas no son las adecuadas, pues que la rechacen, que la debatan, la discutan y la desaprueben, pero no pueden dejar el interés ciudadano plasmado en un proyecto simplemente al tiempo que ellos consideren necesario. Si tienen tiempo para debatir y aprobar el día de la papa rellena, el día de la papa a la huancaína, creo que deberían tomar en cuenta también las iniciativas que nacen del pueblo. Eso en relación a la iniciativa legislativa. En relación al referéndum, el referéndum es una institución política, un mecanismo de democracia directa sumamente antigua. Nace en los cantones suizos del siglo XI, XII y XIII, y América Latina llega con la Constitución uruguaya de 1917. Al Perú, este mecanismo y a la vez derecho político recién aparece con nuestra Constitución vigente, con la Constitución de 1993. Hay algunos que señalan que ya aparecía en la Constitución del 79 en lo relativo a la definición de los conflictos de demarcación territorial para las regiones, porque ciertamente en la Constitución del 79 uno de sus artículos establecía que la definición territorial de las regiones en caso de conflicto debían ser resueltos mediante consulta popular. Pero yo soy de los partidarios de diferenciar entre lo que es el plebiscito y lo que es el referéndum. En términos de concreción práctica, hay quienes utilizan de manera indistinta, es decir, como sinónimos, las expresiones plebiscito y referéndum, porque ciertamente ambas son consultas populares. Pero un lado de la doctrina, importante por cierto, las distingue de manera conceptual por la materia que se somete a consulta, mientras que el referéndum es una consulta popular para aprobar o rechazar expresiones normativas, es decir, proyectos de ley, leyes o normas. El plebiscito también es una consulta popular, pero que está dirigido a que el pueblo apruebe o rechace decisiones políticas, decisiones de gobierno. Es por eso que usualmente, por ejemplo, los temas de demarcación territorial han sido resueltas por consultas populares bajo el rótulo de plebiscito. En consecuencia, yo soy de los que consideran que lo que señalaba la Constitución del 79 no era propiamente un referéndum, sino el mecanismo del plebiscito. Este derecho político, en el artículo 31, 32 de la Constitución, 32, establece qué materias pueden ser sometidas a referéndum. Y ahí va mi primera crítica en cuanto a la Constitución del 93 sobre esta materia, por un defecto de técnica legislativa, porque señala textualmente que pueden ser sometidas a referéndum: 1, la reforma total o parcial de la Constitución; 2, las normas con rango de ley; 3, las ordenanzas municipales; y 4, las materias relativas a la descentralización. Todos sabemos, como abogados que somos, que las ordenanzas municipales son normas con rango de ley. Consecuentemente hay una tautología en este artículo cuando dice que pueden ser sometidas a referéndum las normas con rango de ley y las ordenanzas municipales, como si las ordenanzas municipales no fueran normas con rango de ley. Y lo otro que es materia de crítica es, o sea, solamente las normas con rango de ley. Las leyes no pueden ser sometidas a referéndum, ni tampoco los proyectos de ley. Este defecto ha sido mejorado con la redacción de la ley
26.300, que establece que pueden ser sometidas a referéndum los proyectos de ley, las leyes y las normas con rango de ley, ¿no? Nuestra Constitución también establece qué cosas no pueden ser sometidas a referéndum. Y no pueden ser sometidas a referéndum los tratados en vigor. Y eso cobra sentido porque, como todos sabemos, los tratados en vigor suponen acuerdos de Estado con otros entes homólogos, es decir, con otros Estados, los cuales suponen compromisos de Estado que no pueden estar sujetos a la temperatura, no pueden estar sujetos al ánimo político interno, ¿no? Tampoco pueden ser sometidos a referéndum la supresión o disminución de los derechos fundamentales. Y eso tiene total justificación en la medida de que los derechos fundamentales, como derechos humanos que son irreversibles, inmutables, y por el contrario son progresivos, ¿no? Consecuentemente no cabe suprimir ni disminuir los derechos fundamentales por la vía de la consulta popular, es decir, por la vía del referéndum. Y finalmente, tampoco pueden ser sometidas a referéndum las materias tributarias y presupuestales. Claro, tiene sentido porque es un tema técnico, porque lo más probable es que si sometiéramos a referéndum los tributos, el sí para abrogarlos o derogarlos, pues ganaría largamente, ¿no? Imagínense un referéndum para mantener o eliminar el IGB, ¿no? Muy pocos serían los que votaran a favor. Aunque en Suiza, que el referéndum es una práctica permanente, la materia tributaria sí es sujeta a consulta popular. Y más de las veces los ciudadanos suizos votan a favor del mantenimiento de los tributos. Creo que la explicación puede ser cultura política, porque es una práctica que se remonta a mucho tiempo y que es permanente, y porque además me imagino que los ciudadanos suizos deben ver, ¿no?, que sus contribuciones, sus tributos real y efectivamente son adecuadamente invertidos en infraestructura, en salud, cosa que no es usual que nosotros veamos como contribuyentes en el Perú. Y justamente en esta última materia generó debate el primer referéndum nacional que se hizo durante la vigencia de la Constitución del 93, que fue el tema del FONAVI, la ley del FONAVI. Porque efectivamente hubo antes un referéndum sobre la constitución de las macroregiones, pero no fue un referéndum nacional, porque no se consultó a nivel nacional, sino solamente en las jurisdicciones donde se pretendía constituir las macroregiones, ¿no? Entonces no fue a nivel nacional. Que dicho sea de paso, finalmente no se logró constituir ninguna macrorregión, porque cada departamento quería ser capital de la macrorregión. Pero el primer referéndum nacional fue el 2011, con la ley del FONAVI. Y esto generó una polémica, discrepancia y conflicto entre el Tribunal Constitucional y el Jurado Nacional de Elecciones. Porque el Jurado Nacional de Elecciones consideraba que la ley del FONAVI no podía someterse a referéndum porque justamente encuadraba dentro de los dos presupuestos que prohíben someter a referéndum: materia tributaria y materia presupuestal. Porque, como todos sabemos, los tributos son de tres tipos, ¿no? Tasas, impuestos y contribuciones. Y la ley del FONAVI define al FONAVI como una contribución, o sea, es un tributo, ¿no? Entonces el Jurado Nacional de Elecciones consideró de que lo que se estaba sometiendo a referéndum era un tributo, ¿no? Y por último, además, como suponía una devolución, eso tenía un impacto presupuestal. Consecuentemente estaban los dos supuestos de prohibición, tema tributario y tema presupuestal. Sin embargo, como todos sabemos, el Tribunal Constitucional dispuso que sí iba el tema del referéndum sobre la ley del FONAVI con los resultados que todos conocemos, ¿no? Eso en materia de referéndum, la ley establece cuáles son los requisitos
que básicamente es el acompañamiento de un número determinado de firmas, que es no menos del 10% del electorado a nivel nacional. Esos son los mecanismos de participación. Los mecanismos de control ciudadano, de control político ciudadano, en primer lugar está la revocación. Estos mecanismos de control parten de la idea de que un Estado democrático de derecho, y social también ciertamente, pero desde la perspectiva de un Estado democrático de derecho, no es suficiente que exista control intra e interorgánico, ¿no? Público, estatal. Todo el sistema público se maneja en términos de fiscalización y de control a través de órganos intra e inter, ¿no? En todas las entidades públicas hay, por ejemplo, las OSI, que son los órganos de control interno, y también hay órganos inter, ¿no? Como son, por ejemplo, la Contraloría General de la República, el propio Congreso, el Ministerio Público, es decir, sino que se sostiene que además de estos mecanismos, se requiere mecanismos donde el propio ciudadano puede ejercer control político de sus autoridades. Y una de ellas es la revocación. Esta institución tiene su origen en el recall norteamericano, ¿no? Recall, que es traducido como volver a llamar o nuevo llamamiento, ¿no? Call es llamar, recall, volver a llamar, que no se aplica con re-chicken, que es repollo, ¿no? Chicken pollo y re-chicken repollo. Esta institución nace en la primera década del siglo XX en Estados Unidos, con la destitución de un concejal en una localidad de Estados Unidos que ahorita no recuerdo. ¿Qué cosa es la revocación? Una institución que, por cierto, ahora los que vivimos en Lima la hemos sentido más de cerca por el proceso de revocación de la alcaldesa Villarán de marzo último, ¿no? Pero la revocación es definida como un mecanismo, un derecho político que permite al cuerpo electoral, a los ciudadanos, destituir a sus autoridades antes de que culminen el periodo para el cual fueron elegidas, porque las consideran incapaces de seguir ejerciendo el cargo o porque han defraudado sus expectativas. En suma, la revocación es un enjuiciamiento político. Por eso, y acá una primera reflexión, por eso es que yo no compartía la idea que algunos plantearon a propósito de este proceso de marzo, de que la revocatoria en el Perú debería sujetarse a causales, ¿no? Y que además esas causales previamente debían ser probadas. Y no estoy de acuerdo con ello, ¿por qué? Porque la revocación no es un proceso judicial, ni tampoco es un procedimiento administrativo. La revocación es per se un proceso político, es un enjuiciamiento político a la conducta política de las autoridades, que tiene que ver y está ligado con la legitimidad, es decir, con la confianza, con la adhesión, con la representación que siente o no el pueblo respecto de sus autoridades. Y yo considero que esa legitimidad, esa sensación de representación que tiene el pueblo no debe estar encasillada, parametrada o encuadrada en lo que establezca la ley. Es decir, la ley no puede decir cuándo el pueblo debe sentirse representado o legitimado con una autoridad y cuándo no. Tuve la oportunidad, bueno, ya que me obligaron a dar parte de mi hoja de vida, no soy muy partidario de las hojas de vida, pero tuve la oportunidad de elaborar algún tiempo en el Jurado Nacional de Elecciones. Y justo cuando comenzó a aplicarse la ley 26.300, la primera revocación en el Perú fue el año 97. Y ya desde ese momento, sobre todo desde el ámbito de los municipalistas, y eso es otro error, porque se toma la revocación como una institución municipal, y no es una institución municipal, es una institución política, o por último es una institución constitucional, pero no es una institución propiamente municipal. Lo que ocurre es que en el Perú se aplica a los gobiernos locales, pero no es per se una institución
municipal. Pero bueno, ahí, desde el ámbito de los municipalistas, planteaban la crítica de que debía haber causales. Y ponían como ejemplo justificante de esa propuesta el hecho de que había un alcalde que estaba siendo revocado, o se había presentado una solicitud de revocación. ¿Y cuál era la causal? ¿No? O mejor dicho, la razón, porque la ley establece que la revocación procede contra autoridades regionales, presidentes, vicepresidentes y consejeros regionales, contra autoridades municipales, alcaldes y regidores, y contra jueces que provengan de elección popular. Finalmente solamente se ha circunscrito a las autoridades municipales porque no tenemos jueces todavía que provengan de elección popular. Entonces, había un alcalde que se solicitaba su revocación y además la ley señala que debe sustentarse la solicitud, pero no necesita aprobarse, es decir, se debe señalar por qué se plantea la revocación, pero no es necesario probar, ¿no? Entonces, la solicitud de este alcalde era porque, era un alcalde como el Puma, ¿no? Enamorador, tenía varias enamoradas, entonces esa era la razón, ¿no? Entonces decían, resultaba ridículo y que cómo era posible que a una autoridad se le pretenda revocar, pues porque era un don Juan, un mujeriego, qué sé yo. Y yo creo que sí era una buena razón, en la medida de que si eso había hecho que la autoridad pierda legitimidad, pues entonces estaba debidamente justificado, porque yo me colocaba en la siguiente reflexión. ¿Qué ocurre si el elector escogió a esta autoridad porque en el proceso electoral, ¿no?, durante la campaña electoral, lo que vio o lo que ofreció este candidato era un determinado perfil, no solamente de personas, sino de ciudadanos, qué sé yo, una persona abocada a su familia, con ciertos valores, etcétera, etcétera. Y eso fue lo que generó, ¿no?, el respaldo, la adhesión, ¿no?, que llevó a los electores a votar por él. Y que luego ya en el cargo, ¿no?, se quita la máscara y es una persona totalmente diferente a la que generó la adhesión y el respaldo popular, ¿no? ¿Por qué no el pueblo tendría legítimo derecho a retirarle la confianza y ya no sentirse representada en una persona que se expresó, se vendió con un perfil y que finalmente fue otro, ¿no? Como la misma situación del que se presenta como defensor de la Iglesia Católica, de los valores católicos en campaña, y ya en el ejercicio del poder del cargo es totalmente agnóstico, ateo. O sea, simplemente ahí hay la ciudadanía tiene legítimo derecho a sentirse defraudado, decepcionado y finalmente no representado. Hay quienes decían, no, pero si no ha robado, o no, pero si no, es que si ha robado, no es la revocación lo que debería aplicarse, sino lo que debería aplicarse es la cárcel, y para eso hay otras instituciones, está la Contraloría, está el Ministerio Público. De lo que se trata acá es de evaluar un juicio político que hace la ciudadanía a las autoridades. En Estados Unidos, un poco para hacer referencia a la legislación comparada en relación a esta institución. En Estados Unidos se aplica mucho, en varios estados se aplica esta institución. Ahora leía en el periódico, por ejemplo, que este actor, Arnold Schwarzenegger, ¿no?, que muchos lo conocemos como Terminator, ¿no?, el exterminador, el depredador, ha manifestado su voluntad de participar en las elecciones presidenciales en Estados Unidos. ¿Por qué hago referencia a él? Porque eso me lleva al recuerdo de que Arnold Schwarzenegger fue gobernador de California, y fue gobernador de California justamente como consecuencia de una revocación, la revocación del gobernador Davis en el año 2001-2002. Davis era un gobernador del Partido Demócrata que elevó a niveles bastante considerables la inflación en California.
Y fíjense que California es la octava economía del mundo, o sea, el estado de California es la octava economía del mundo y la tercera de Estados Unidos. Entonces, solamente el estado de California está entre las economías más grandes del mundo, ¿no? Como si fuera un estado independiente. Eso provocó que 1 millón de californianos solicitaran la revocación y se llevó adelante, y eso permitió que Arnold Schwarzenegger fuera gobernador 2 veces, hasta que saltó el tema que lo alejó de la política, esto de haber tenido un affair con la empleada del hogar y tener un hijo de ello, ¿no? Pero en Estados Unidos, y es algo que de repente deberíamos ver para mejorar la revocación en el Perú, en Estados Unidos la revocación supone una elección a la misma vez, ¿no? O sea, simultáneamente se destituye y se elige. Por eso se llama recall, nuevo llamamiento, ¿no? ¿Por qué? En Estados Unidos dan 2 papeletas electorales, ¿no? Una para votar a favor del sí o del no para que se destituya la autoridad, y en la otra los candidatos a reemplazar al revocado en caso de que se alcance el porcentaje para destituirlo. Y es así como entra Arnold Schwarzenegger. El año pasado, por ejemplo, hubo una revocación sumamente difundida y comentada en Estados Unidos, que fue la revocación del alcalde Carlos Álvarez, no nuestro cómico, sino su homónimo, en Miami. Y fue muy difundida por 2 razones. Primero, porque era la primera vez que un alcalde de una ciudad grande en Estados Unidos, Miami, era revocado. Y segundo, por el porcentaje de votación que alcanzó el que lo destituyeran. Casi el 80% de los electores votaron a favor de que Carlos Álvarez se vaya a su casa, y efectivamente se fue a su casa, ¿no? Hay revocación también en México, en Nicaragua y en Costa Rica. En México y Costa Rica para autoridades locales. En América del Sur hay revocación en Perú, en Colombia, en Venezuela, en Bolivia y Ecuador. En estas 3 últimas, Venezuela, Bolivia y Ecuador, la revocación aplica contra toda autoridad electa, ¿no? Es decir, incluye, por cierto, también el presidente de la República, ¿no? En Colombia y en el Perú solamente autoridades locales, ¿no? De hecho, Hugo Chávez en vida fue sometido a una revocatoria que no prosperó porque más fueron los que votaron a favor de que se mantuviera en el cargo. Lo que pasa es que en Venezuela esta institución le llaman referéndum revocatorio, ¿no? Porque es una consulta popular, ¿no? El mecanismo ustedes ya lo conocen, felizmente ha sido difundido a propósito del proceso de marzo, ¿no? Para que sea convocado se requiere más del 25% o 400.000 firmas. De alcanzar eso, de los electores de la circunscripción a la que pertenece la autoridad, cumplido ese requisito, se somete a consulta popular para que proceda a la destitución. Más del 50% de votantes deben pronunciarse a favor de la destitución, y con ello se destituye a la autoridad, ¿no? A manera de comentario, creo que parte de la mejora de esta institución, porque yo soy partidario de que se mantenga, pero también soy partidario de que se mejore. No comparto la idea de que sea eliminada. Creo que es un avance importante, sin duda requiere una mejora, una reformulación, pero sería un gran retroceso el eliminarla, ¿no? Es por ejemplo los porcentajes. En Lima la ley dice 25% o 400.000 firmas, lo cual quiere decir que si el 25% de los electores de la circunscripción supera los 400.000 firmas, lo único que se requiere son las 400.000. Y eso es lo que ocurrió en Lima, porque nosotros somos 8 millones de habitantes y 6 millones de electores, con lo cual el 25% es 1,5 millones. Pero la alcaldesa Susana Villarán fue sometida a proceso de revocatoria
con 400.000. Probablemente se alcanzaron el millón, no lo sé, porque la OMPE paró de contar cuando se alcanzó los 430.000 firmas, me parece. Pero yo creo que debería aplicarse el porcentaje a todos, ¿no? 25% del universo electoral de la circunscripción. Si es 1,5 millones, pues que sea 1,5 millones, ¿no? Creo que hay muchas mejoras que hay que hacer, yo tengo algunas ideas al respecto, comparto otras también, pero sería extenderme más allá y abusar de la paciencia que ustedes ya tienen de estar sentados acá. Por lo cual paso a la remoción de autoridades, que es una institución, una variante de la revocación. La remoción también supone la separación, el apartamiento del cargo a autoridades, pero la diferencia con la revocación básicamente son dos cosas. Lo primero, de que la remoción está dirigida a autoridades nombradas o designadas por el gobierno central, es decir, no es contra autoridades electas. Y la segunda es que la destitución o separación, apartamiento del cargo no se hace a través del voto popular, no hay consulta popular, sino a través de la presentación de una solicitud con un número determinado de firmas, y con ello se cesa en el cargo a la autoridad. En el Perú, en la Ley de Derechos de Participación y Control Ciudadano, se establece que la revocación opera contra autoridades nombradas o designadas por el gobierno central de alcance regional, departamental, provincial y distrital. Y se requiere para la separación más del 50% de firmas de los electores de la circunscripción a la que pertenece la autoridad. Les confieso que en los 8 años que estuve en el Jurado Nacional de Elecciones y en los años que tengo un poco litigando en materia electoral, que les sugiero que es un ámbito no muy abordado, ¿no? Son pocos los abogados que se dedican al ámbito electoral, y hay un mercado importante. Fíjense, hay más de 1.900 municipios distritales, algo más de 2.000 municipios distritales y 195 consejos provinciales, y cada uno de ellos tiene alcaldes y regidores, ¿no? Entonces, y una de las mayores cargas que tiene el Jurado Nacional de Elecciones no son los temas electorales, sino son las vacancias y suspensiones de las autoridades municipales y regionales. Si ustedes hacen un seguimiento a la página del jurado, van a ver las convocatorias a audiencias. Todas las semanas hay audiencias en el Jurado Nacional de Elecciones. Y todas son o la mayoría son de vacancias o suspensiones de alcalde. O sea, hay chamba ahí, ¿no? Lo que pasa es que no se ha movido mucho. El campo del derecho electoral es sumamente interesante, tanto por el contenido como para efectos de extensión profesional, ¿no? Bueno, esta institución, en el tiempo que vengo viendo temas electorales, no conozco de algún proceso de remoción que se haya efectuado. Y eso, sin duda, tiene responsabilidad el Estado, los órganos encargados del sistema electoral, de no difundir. En Lima, por ejemplo, se desconocía la revocación porque no ha habido un trabajo de educación cívica que transmita estos derechos que son de los ciudadanos. O sea, esto de lo que estoy hablando son derechos de los ciudadanos, ¿no? Y consecuentemente deben ser ejercidos por los ciudadanos. Y para ser ejercidos tienen que ser difundidos y conocidos, y eso no ocurre. Y por eso es que los ciudadanos a veces dicen, bueno, ¿qué vamos a hacer? Pues nos vamos a resignar a que una autoridad pues se quede los 4 años en el gobierno, pues bueno, nos equivocamos, y no es así. Y eso sería lo mejor, porque lo peor que pasa es que las poblaciones enardecidas se levantan y toman acciones de fuerza, de violencia, ¿no? Como fue el caso lamentable y trágico del alcalde de esta provincia de Puno, ¿recuerdan ustedes? De Ilave, que fue salvajemente ajusticiado en medio de la plaza pública y frente a las cámaras de televisión.
y eso, bueno, entre otras razones porque hubo ahí, fue asusada la población, manipulada la población, pero ese resultado fue producto de que la población desconocía probablemente de que tenía otras herramientas, ¿no?, civilizadas, jurídicas y políticas para destituir a una autoridad que finalmente luego, por las razones que supuestamente fue linchado, fueron descartadas, porque a él se le acusaba de mal manejo de los fondos. Y luego de muerto, este alcalde, Contraloría entró y sus conclusiones fue de que todo estaba ok, ¿no? Entonces, encima, ni siquiera, bueno, ninguna muerte justificada, pero ni siquiera había, entre comillas, el motivo legal para rechazarlo. Creo que en la medida de que se difundan estos mecanismos, los ciudadanos pueden ser conscientes de que tienen herramientas que puedan echar mano de procedimientos legales y civilizados para sancionar autoridades, para exigir autoridades o para fiscalizar a las autoridades. Y finalmente, para terminar, la demanda de rendición de cuentas, que también, confieso, no conozco de algún proceso de demanda de rendición de cuentas. La demanda de rendición de cuentas es una interpelación que hacen los ciudadanos al manejo de los fondos públicos por parte de ciertas autoridades. ¿Qué autoridades? Las mismas que pueden ser removidas o revocadas, ¿no? ¿En qué consiste este proceso? Porque es un proceso político, es una demanda, en la presentación de un pliego de preguntas, ¿no?, exclusivamente sobre manejo de fondos, no puede ser sobre otra materia. Y para ello la ley exige el acompañamiento de un número determinado de firmas, que no ha sido cambiada 20% del electorado de la circunscripción a la que pertenece la autoridad. Cumplido este requisito, ¿cuál es el efecto que genera? Que la autoridad demandada está obligada a responder las preguntas y de publicar las preguntas y las respuestas. Es un mecanismo de control, ¿no? Más allá de los otros mecanismos que existen, ¿no?, como por ejemplo el poder accesitar mediante la ley de transparencia o a través de otros mecanismos. También hay un mecanismo que permite que los ciudadanos directamente hagan preguntas concretas y directas en materia de uso de recursos y fondos públicos. Yo creo que la difusión, el debate y la discusión para su mejoramiento, de ser el caso de estas instituciones, es una tarea que compete al Estado ciertamente, pero también compete a instituciones como las nuestras, por ejemplo los colegios de abogados, que también tienen una obligación, no solamente con sus agremiados, que es su prioridad, sino también con la ciudadanía, porque nosotros como abogados tenemos una proyección social, tenemos una función social. No olvidemos que los abogados tenemos una función social que cumplir, y en esa medida creo que deberíamos generar mecanismos que permita contribuir con la difusión, el debate y el enriquecimiento de estas instituciones que no hacen otra cosa, desde mi perspectiva, que fortalecer la institucionalidad democrática en el Perú. Muchísimas gracias. No sé cómo es el mecanismo, pero si hay alguna pregunta, alguna intervención, con el mayor de los gustos. Sí.
Sí, fíjese, el tema es que la ley establece que la revocación procede contra una autoridad en particular. ¿Qué quiere decir eso? Que la revocación no es por lista, sino la revocación es por una autoridad en específico. Es decir, contra el alcalde, contra el regidor Juan, contra el regidor Pedro, etcétera, etcétera. Y eso ha hecho, por ejemplo, que los que impulsaban la revocación tuvieran, porque la intención era revocar a la alcaldesa, pero para que eso se produzca tenía que ser revocado un porcentaje del consejo. Por eso es que la revocatoria la dirigieron contra todo el consejo municipal para generar nuevas elecciones y hacer un reemplazo total, ¿no? Pero eso es porque la ley establece que la revocatoria es contra autoridad en particular. Yo creo, mi opinión es de que debería reformularse, y la revocación para mí debería ser solamente contra el alcalde y no contra los regidores, por dos razones. La primera, porque quien tiene función ejecutiva en el gobierno local es el alcalde, ¿no? Es decir, es el alcalde el que toma las decisiones político-administrativas. La función concejal de los regidores es una función normativa y fiscalizadora, no es una función ejecutiva. Y segundo, porque eso evitaría lo que estamos viviendo ahora. De acá a un mes vamos a ir a las urnas a cubrir esa plaza que se logró revocar de una veintena de regidores, ¿no? Y creo que, como yo, muchos de los que están acá probablemente no tienen la más mínima idea de quiénes son los regidores que se están presentando, ¿no? Ni de qué partido, por lo menos siquiera, ¿no? Entonces, creo que por ahí debería ser. O bien es solamente contra el alcalde, contra la cabeza, o bien la revocatoria es contra listas, ¿no? Por ejemplo, yo consideraba de que en este proceso de revocatoria no solamente debía haber estado el nombre, sino el movimiento al cual pertenecían las autoridades, ¿no? Lo que pasa es que muchos decían, no, lo que pasa es que cuando ya son elegidos, ya no representan al partido, sino representan a la ciudad. Ok, pero eso no quiere decir, porque se coloca por qué partidos fueron elegidos, quiere decir que solamente representan a un partido, pero sí es un referente para el elector para saber de qué persona se trata, de qué agrupación se trata, ¿no? Porque la mayoría de nosotros desconocemos quiénes van en el cuerpo de regidores, ¿no? Son 42 regidores y a la mayoría de ellos no se les conoce, ¿no? Y además, otra cosa que yo sí creo es que debería verse la forma de cómo destituir y elegir a la vez para evitar este gasto doble, este esfuerzo económico y además de cansancio ciudadano de ir a votar pues cada 8 meses, ¿no? Entonces creo que debería haber, si lográramos que solamente fuera el alcalde el revocado, creo que sí podríamos implementar algo parecido de lo que ocurre en el recall norteamericano. Vamos a votar para destituir o no, y también vamos a votar para elegir o no en caso de destituir, pero en la misma fecha y de manera simultánea. Otra cosa que yo creo que debería mejorarse es el tema de las oportunidades para poder solicitar la destitución. La ley dice que solamente pueden solicitarse la revocación después del primer año y antes del último. Como estamos hablando de autoridades regionales y locales, estamos hablando de 4 años de gestión. O sea, después del primer año, el segundo, antes del último, el tercero. En la práctica, uno puede solicitar revocación o bien el segundo o bien el tercer año. ¿Eso qué cosa provoca? Provoca que tengamos 2 procesos de revocatoria durante cada gestión, en el segundo año y en el tercer año. Ciertamente no contra la misma autoridad, porque la ley también ha mejorado en el sentido de señalar que una autoridad solamente puede ser procesada, puede ser sometida a revocatoria una vez en su periodo, o en el segundo o en el tercer año, pero no en el segundo y en el tercer año, ¿no?
ese es un adelanto, pero yo creo que debería haber en la gestión una sola vez, ¿no? Ahora la revocatoria de este año, en el 2011, en el 2012 también hubo un proceso de revocatoria. Los que no alcanzaron se han hecho este año, 2013, ¿no? Entonces, creo que debería establecerse que podrán solicitarse la revocatoria a los 2 años y medio, y una sola vez. Si los ciudadanos no pudieron alcanzar las firmas necesarias para entrar en este proceso de revocatoria, pues mala suerte, pues, y ya no habrá hasta la nueva autoridad. Pero no podemos tener revocatoria el 2012 y luego el 2013, y luego vendrá la revocatoria en el 2015 y en el 2016 también. No, creo que debería ser una vez en la gestión. ¿Cuáles? Las que alcancen. Las que no alcanzan será pues porque no hubo el suficiente respaldo para llegar al 25% de firmas que exige la ley. Y como esas creo que pueden haber muchas cosas mejores, seguramente, que alimenten y mejoren estos mecanismos de participación ciudadana, ¿no? Sí, doctor. ¿Y puede señalar en qué norma se encuentra el proceso de remoción y remoción de firmas? Y en la misma ley que regula los otros procesos, la ley 26.300. Sí, esa regula todas las que he señalado. ¿De qué? Referéndum. Por ejemplo, en la conformación de macrorregiones, o sea, qué circunscripciones van a constituir una región, ¿no? Básicamente eso, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el proceso de descentralización, la transferencia o no de ciertas competencias, ¿no?, del gobierno central al gobierno subnacional, pueden ser también sujeto y objeto de consulta popular, ¿no? Porque la regionalización no es, descentralización y regionalización no es lo mismo, ¿no? La regionalización forma parte del proceso de descentralización, pero todo aquello que tenga que ver con descentralizar, transferencia de competencias del gobierno nacional al gobierno subnacional, forma parte de la materia de descentralización y puede ser sometido a consulta popular, ¿no? Bueno, colegas, muchísimas gracias por la paciencia que han tenido y espero haber compartido algunas reflexiones que motiven algún debate posterior. Muchísimas gracias. Buenos días.